También en el recinto de Donceles, diputados locales hicieron un llamado a apoyar a los productores chinamperos de Xochimilco, de Tláhuac y de Milpa Alta. Esto para que la recuperación económica en esta zona sea lo más rápido posible tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta es la información. Tras los daños causados por los sismos de septiembre pasado, la producción agrícola en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta registró un incremento en su costo, en particular del sector campesino en la zona chinampera, aseguró la diputada Eva Lescas Hernández. La legisladora señaló que es importante apoyar a los productores para que puedan regresar a la normalidad lo antes posible y mejorar el nivel de vida de la zona rural de la capital. Pero no solo a Xochimilco en su zona chinampera, sino también a Tláhuac, que también tiene una zona chinampera importante y que finalmente lo que es Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta es una región importante en la Ciudad de México. Son 3 delegaciones hermanas que están unidas por la cultura, por las tradiciones, por el uso, por las costumbres. La asambleísta aseguró que los 98 millones de pesos que anunció el jefe de gobierno para el programa emergente permitirán alentar la producción de maíz, frijol y flores, entre otros, lo que mejorará la producción agrícola en cada hectárea disponible con los mejores fertilizantes. Nos sentimos complacidos. Espero que el jefe de gobierno tenga un estudio muy minucioso de dónde exactamente hay que ejecutar ese recurso, esos 98 millones que ayer se anunciaron para Xochimilco y sus zonas afectadas. Lescas agregó que de esta forma se ayuda a los productores a ser más competitivos en la producción de alimentos para la ciudad. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.